Buenos días. Empezamos el jueves. Vamos a ver cómo se da hoy el directo y de qué hablamos esta mañana. Vamos a ver si se va uniendo la gente. Buenos días. Hola, Yohandi. Buenos días. Vamos a compartir el directo. Ahí está. Bueno, pues vamos a ir empezando. Son las 10 ya. Estamos el jueves ya, ¿no? Madre mía, cómo pasa la semana. Aunque aquí, como estoy en directo todos los días, sí que es cierto que soy un poco más consciente de los días. Hola, Cántabra. ¿Cántabra o Cantabra? Bueno, vamos a ir viendo si se va uniendo la gente. Ya sabéis que podéis preguntar cualquier cosa de psicología. No sé si por ahí... Ah, como quieras. Pero es de Cántabra como... ¿De dónde eres? De Alicante. ¿Tú eres de Cantabria? ¿Es por eso lo de Cántabra? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? Ah, de Cantabria, vale. Yuhan dice, hace mucha calor en Alicante, digo. ¿En Madrid? Imagino que sí, ¿no? Aquí ya empieza el calor y no se va hasta el día de Navidad. Por lo menos. Qué calor hace ya. En Madrid mucho calor, ¿no? Bueno, depende por lo visto de dónde estés, porque Lili dice que sí y Yuhandi dice que no. A lo mejor es porque en Colombia hacía más calor. En Colombia no, Yuhandi era de Ecuador o de Colombia, ahora no recuerdo, ¿ves? A veces se me van las cosas. ¿De dónde estoy? ¿De qué parte de Alicante? En la parte, digamos, interior, en un pueblo llamado Monóvar. Eso, de Colombia, eso. Es que recuerdo ayer que entró también alguien que decía que era de Ecuador. Me estaba haciendo un poco el lío. ¿Pero allí hace más calor o no? Que al menos recuerde. ¿A Sisu? Aquí está Sisu otra vez, de nuevo. Saluda, Sisu. A la pata. Ahí está. Hola, soy Sisu. Siempre. Buenos días. Vamos a ver si alguien se anima con una pregunta de psicología. Ya veo que por aquí hay alguno que se ha pasado un poco de la raya porque se han omitido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia de los usuarios, etcétera, cuando alguien se pasa de la raya. Hola, Carmencita. Hola, ¿sabes por qué dicen que la sertralina es un placebo? Porque es de Bogotá y la capital es fría. Claro. Buenos días. A ver, porque los antidepresivos o inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, resulta que cuando hacen estudios de control con grupos control y grupos que toman sertralina, pues es cierto que han descubierto que la evidencia científica no está tan a favor de los antidepresivos, es decir, que muchas veces el placebo hace casi tanto efecto como el efecto producido por la sertralina o por cualquier otro antidepresivo. Entonces hay dudas de si realmente funciona o no funciona.
y ni siquiera se sabe por qué funciona. Sencillamente sabemos que si aumenta los niveles de serotonina, parece ser que mejora el estado de ánimo, pero ni siquiera se conoce por qué. Y sobre todo teniendo en cuenta esa paradoja de que a veces incluso el efecto placebo ejerce una presión también. Entonces hay dudas de todo eso, de por qué. Son cuestiones todavía a investigar. ¿Cómo debo comportarte con el contacto cero que tiene mi hija conmigo? Ni me deja ver a mi nieto. Ayer estuvimos hablando con Teresa, con Maite, y hablaba de también un caso muy parecido, pero yo no sé si a nivel legal eso es posible, ¿no? Si a ti te pueden negar como abuela del niño, si te pueden negar verlo, no lo sé. Yo creo que tú tienes derecho a ver al niño, quiera o no quiera los padres, si no me equivoco, a no ser que hubiera algún tipo de maltrato demostrable o algo así, pero si no es así, no creo que sea ni siquiera posible que te lo nieguen, a no ser evidentemente que tú lo permitas porque no denuncies. Pero más allá de eso, claro, es más bien ver qué está pasando en esa relación, a ver qué se puede solucionar de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a que una relación madre-hijo, o con la nuera, o al revés, no sé si es tu hija y su novio o al revés, pero hay que ver qué es lo que ha llevado hasta eso y qué se puede solucionar de todo ello. Porque desde luego las denuncias no ayudarían en ese sentido, ¿no? A ver, yo estoy dejándola y creo que estoy engordando. Por la sertralina, sí, es uno de los efectos secundarios posibles. Que lentezcan el metabolismo, tienen efectos secundarios. De todas maneras, al final el trabajo del psiquiatra también va a ser ese, regular los fármacos de tal manera que tenga el menor efecto secundario posible en tu cuerpo. Y en tu cerebro, claro, evidentemente. Con lo cual se necesita un poco un seguimiento por parte del psiquiatra para que te regule todo eso. Es que es difícil, ¿eh? Porque hay muchas marcas diferentes, muchos principios activos diferentes, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram, hay un montón, la duloxetina, un montón de antidepresivos que funcionan diferente además. Unos afectan a la serotonina, otros a la noradrenalina, otros a la dopamina, por ejemplo, como la duloxetina, de tal manera que al final si por ejemplo te está dando síntomas de efectos secundarios de tipo falta de libido sexual, la duloxetina es un remedio para eso. Es un antidepresivo que afecta también a la dopamina, con tal de que no te reduzcan los niveles de deseo sexual. Claro, no quieres hacerlo judicial, vale, eso me refería a Tete. No quieres hacer daño, es decir, legalmente tú tienes derecho a verlo, pero claro, no quieres meterte en esos temas legales porque empobrecería todavía más la relación. Pero claro, al menos vas a tener que, con cierta capacidad de asertividad, de ponerte en tu lugar, decir que es tu derecho ver al niño, sin intermediación legal, pero con esa baza de antemano. Claro, pero ¿cómo se ha llegado a eso, no? ¿Cómo se llega a eso? A tu hija, ¿no? Tu hija y su marido. Otra pregunta. He hecho una venta con gran pérdida y no soy capaz de quitarlo de la cabeza. Porque ¿a ti te suele afectar mucho el dinero? ¿Suele ser un problema para ti eso? Voy a intentar poner el chat aquí abajo en el ordenador, así no tengo que tocar el móvil. Es decir, ¿qué supone esa pérdida para ti? Supone una deuda, imagino, que te va a lastrar durante un tiempo. ¿Es eso? Claro, es que por ejemplo, si de lo que hablamos es de una cuestión de ludopatía, por ejemplo, o trastorno de juego, el problema es ese, no tanto la pérdida de dinero, ¿no? Es la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Fracaso y que me lleve a la ruina. O sea, no te ha llevado a la ruina, existe la posibilidad de que ocurra en el futuro. ¿Es eso? No es ludopatía, ha sido solo una operación. Solo una operación te ha llevado a tener dificultades.
A ver, que voy a intentar poner el chat aquí abajo. Un momento. Por la inflación. Por la inflación. ¿Cómo es eso? Bueno, en cualquier caso, claro, a pesar de las circunstancias, desde luego, claro, vas a tener que asumir, una vez aceptando que ya no vas a poder cambiar aquello relativo al dinero, si ha habido una pérdida no vas a poder cambiarla. Sí que puedes protegerte, sí que podrás hacer muchas cosas, pero una vez hecho todo lo posible vas a tener que aceptar esa situación, controlar tus emociones, la rabia que te da el haber hecho algo mal, la tristeza por la pérdida, la decepción de no haber sido capaz de hacerlo mejor. Todo eso son emociones que son digamos, las que ahora te hacen daño, no tanto ya la pérdida. Muchas gracias por esa rosa, Dakota. Claro, todo eso te está también haciendo mucho más daño que en sí misma el golpe financiero. Pero no eres capaz, claro. No eres capaz, entre otras cosas, porque eres reciente y entre otras cosas también porque no estamos acostumbrados a gestionar nuestras emociones, y cuando todo va bien, pues vamos tirando. Pero cuando hay un problema, muchas veces, incluso sin ser demasiado grave, se nos echa encima. Porque no hemos sido entrenados en la gestión emocional. Algo que no es tan difícil, temporalmente hablando, son 2 o 3 meses de entrenamiento, que yo lo veo a diario en mi consulta, pero que, claro, si no estamos preparados, luego llega y se nos echa el mundo encima. Todo lo vemos mucho más grave de lo que en realidad es. ¿Qué tan grave es la situación? Quisiera saberlo. O sea, ¿te supone qué es la ruina para ti? Es que quiero saber exactamente qué te refieres. A ver, tomo venlafaxina 150 y últimamente me quedo en casa, pues estoy triste, de mal humor, llego al límite. Claro, es que de nuevo los antidepresivos no te quitan la depresión, te elevan un poco el estado de ánimo, y con suerte, como decíamos antes, es que a veces ni siquiera eso. ¿Qué pasa? Que porque como hay tantos principios activos diferentes, el psiquiatra lo que hace es eso: no te funciona esta, o subimos la dosis o cambiamos el principio activo por otro, porque por algún motivo a ti no te funciona. Entonces eso, hay que tener un seguimiento, no solo tomar una pastilla y ya está. Con tal de encontrar aquella pastilla que a ti te funciona por alguna razón, que ni siquiera vamos a encontrar por qué. Sencillamente es que eleva sus niveles y tiene un efecto. Sencillamente, tiene un efecto en el estado de ánimo. Pero a pesar de todo, vas a tener que, claro, hacer a nivel conductual y psicológico un trabajo, porque no te quita una depresión, un antidepresivo. Te ayuda un poquito, claro, pero necesitas también tratamiento psicológico. Claro, eso es súper necesario. Muchas veces ni siquiera hace falta pastillas, hace falta solo el tratamiento psicológico. Ni siquiera las pastillas. En cualquier caso, como digo, tiene que ser un apoyo las pastillas, no puede ser sustitutivo del tratamiento, porque además de que sabemos que en los estudios de eficacia que las pastillas funcionan, pero que el tratamiento psicológico no solo funciona más, sino que, claro, si encima de que funcionan más, las pastillas a veces tienen ese efecto placebo, al menos en los antidepresivos, porque en otros casos no es exactamente así. Pero deberíamos tenerlo en cuenta. No dejar de lado jamás la terapia psicológica, porque es lo que te va a enseñar herramientas, no solo para que ahora dejes de tener esos síntomas, sino para prevenir en el futuro que vuelvan a aparecer, porque lo vas a ver venir en el futuro. Cuando un adolescente no es capaz de reconocer sus errores y esto no le hace reflexionar qué hacer. Con los adolescentes, Maite, lo único que puedes hacer, porque imagino que tú serás la madre, lo único que puedes hacer es darle la sensación de que estás ahí, si te necesita, pero nada más. Todo lo que intentes imponerle, todo lo que intentes, como si tú tuvieras una especie de verdad absoluta que tampoco tienes, ni la tiene él, ni la tiene nadie. Pero sé que como padres siempre tenemos la sensación de que nuestra forma de ver aquello que está viviendo el chaval o la chavala es la verdad absoluta. Si tú le impones, casi como un tirano, tu forma de ver, y que él está equivocado y tiene que reflexionar para que entienda tu forma de ver las cosas, solo vas a conseguir aquello que seguramente estás consiguiendo, que es el rechazo, el ponerse a la defensiva. Y con los adolescentes hay que dejarles a ellos que busquen su verdad. En todo caso puedes ofrecerles
tu apoyo siempre. Oye, estoy aquí, que sepas que estoy aquí cuando me necesites, y siempre darle un recibimiento en positivo y no como reproche. Claro, eso por otro lado. Siempre tienes que estar ahí en positivo. No como diciendo que ahora sí vienes, cuando te interesa solo, cuando... Claro, es tan complicado con adolescentes. Es una etapa muy complicada por eso, porque es una intensidad emocional alta, una capacidad de reflexión menor, porque el córtex prefrontal en esa etapa todavía está por acabar de desarrollarse, y sin embargo tiene que confrontarse con el crecimiento de su personalidad frente a la personalidad de los padres. Claro, ese es un poco el tema. Y el tema de los padres en ese caso, en ese periodo, debemos ser flexibles. Debemos dejarles a ellos que crezcan, que dejarles espacio a ese crecimiento de su personalidad, de su identidad frente a nuestra identidad como padres. Eso desde luego. Y es muy complicado, ¿eh? Sé que es muy complicado, muy intenso, sobre todo en aquellas personas, en aquellos adolescentes de temperamento alto, más complicado todavía. No quita que desde luego no dejes que se ponga en riesgo, etcétera, pero eso de hacerle reflexionar, claro, no se puede. No se puede hacerle reflexionar. Tú puedes hablar con él y puedes, sobre todo como mucho, hacerle saber que estás ahí. Pero hacerle reflexionar suena a que él entienda lo que tú entiendes, pero es un error de concepto, porque lo que tú entiendes no es el mundo tampoco. Es solo tu forma de ver el mundo, y quizá él encuentre la suya y sea tan válida como la tuya, claro. De eso se trata, ¿no? Es un cambio también de concepto, de que la realidad como tal no existe, de que lo que existe es una forma de verla. ¿Te borra lo que pones, TikTok? Ah, anda, algo ha detectado raro y lo habrá borrado. Soy hipocondríaco. ¿Cómo se domina eso? ¿Cómo se domina? Bueno, pues se reduce todo a miedos. Y mira, ayer hablaba, o antes de ayer, ya son tantos directos que no sé cuándo lo dije, pero del miedo a la muerte. El miedo a la muerte está siempre detrás de cualquier otro miedo que uno siente como hipocondríaco, ¿no? Miedo a una enfermedad, miedo, me duele aquí, pues a ver si voy a tener aquí un no sé qué, me duele el cuello, a ver si voy a tener un tumor, me duele la pierna. Todo está siempre guiado por ese miedo a la muerte. Todos esos miedos de enfermedades posibles, al final lo que hace es que domina un poco tu vida cotidiana. Vas evitando situaciones o vas yendo al médico constantemente por dolores que luego en realidad, pues a ver, son completamente normales. Es que todos tenemos dolores, temblores, movimientos espasmódicos de los músculos, etcétera, y son completamente normales. El problema del hipocondríaco es que su foco de atención se ha puesto de una manera, digamos, muy sensible, se salta de manera muy sensible en aquellos síntomas que todos tenemos, pero el que no es hipocondríaco no le da ninguna atención, no le da ningún valor. Algo se le mueve por aquí y no le da ningún valor. El hipocondríaco pone el foco automático ahí y le presta muchísima atención, y eso le causa, pues, ansiedad. A ver si, y si esto es, cosa que luego al final no es probable ni siquiera que sea. Pero es de nuevo una cuestión de ansiedad, es decir, de gestión emocional. Bueno, en la mayoría de los casos se reduce a la gestión emocional. Que la ansiedad, si el que no lo sepa, también es una emoción. Se le llama emoción secundaria, porque no tiene un patrón común de expresión facial como si tiene el resto de emociones básicas. Gracias, yo voy a mi psiquiatra, llevo años bien y decaí de nuevo. Hola, Amas. Puse distancia emocional, porque me hace daño. Soy muy emocional. Tiene 21 años ya. Claro, si ves que lo está pasando mal, Maite, porque yo sí tengo pacientes de esa edad más o menos, que de alguna manera sus padres veían que estaban mal, y ellos le han ayudado a que busque ayuda. Pero si ellos no buscan ayuda, no tienen ningún problema, claro. No hay forma de ayudarles si ellos no quieren ayuda. Pero me gustaría un poco eso, plasmar la idea de que
los padres no creen saber lo que es mejor para el adolescente, y en este caso ya ni siquiera es un adolescente, es un adulto ya. Siempre quieren saber lo que es lo mejor, pero solo van a saberlo siempre filtrando toda la información a través de sus propias creencias y sus propias expectativas y sus propias experiencias anteriores. Y todo eso crea una especie de realidad paralela a la que tiene el chaval, que en este caso es que es un adulto ya. Lo que pasa es que parece que los chavales de antes de 18 ahora con 21 siguen siendo un poco maduros. Es como un problema de madurez generacional, no lo sé, habrán casos y casos. Un poco maduros, es como un problema de madurez generacional, no lo sé, habrán casos y casos. Pero también depende de cómo ves tú las cosas, cómo las gestionas. Ay, muchas gracias, Francisco. A ver, estoy muy endeudado y no sé cómo salir de ese fuego que me va consumiendo poco a poco. Que te pasa un poco como Carmencita. ¿Y qué supone ese endeudamiento? ¿Qué es lo que supone? Supone que tengas que trabajar, imagino, toda la vida. Bueno, toda la vida, durante un tiempo grande como para poder pagar todo eso, ¿no? Es eso. Porque otra cosa sería que no pudieras pagar. Sí, claro, el tema del dinero va más allá, porque lo que supone el dinero, claro, se asocia mucho a la vida. Tú ves el dinero, ves un euro, ves un billete, y no es solo un billete, ya está. Es que estás cediendo tu vida a cambio de un poco de eso. Entonces, no es solo dinero como tal, es que supone tu vida. Supone tiempo, supone esfuerzo. Es un condicionamiento clásico complejo. Y cuando vemos lo que está detrás del dinero a nivel psicológico es profundo. Entonces, estar endeudado, que se traduce en términos de tu tiempo y tu esfuerzo, entiendo la angustia que produce. Sin embargo, a pesar de esa situación, uno puede cambiar la forma de vivir a pesar de las circunstancias. Como digo, hay personas que están en contextos muy graves, de guerra, de destrucción natural como la Dana, etcétera, y que sin embargo sale adelante, o que lo ha perdido todo, por ejemplo, en ese contexto. Y claro, cuando tú lo pierdes todo en esos contextos, no es que el banco te permita dejar de pagar, no, tú sigues pagando, pero lo has perdido todo además. Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde luego va a importar mucho la capacidad que tengamos de gestionar nuestras emociones en ese caso, de cómo vemos las cosas, de poder poner el foco de atención en las cosas que nos quedan buenas, en el apoyo social. Todo eso va a importar muchísimo para, a pesar de las circunstancias, ver las cosas de la mejor forma, de desplazar nuestra atención de esas cosas negativas hacia aquello que todavía hace que valga la pena, que seguro que siempre hay algo. Y si no lo hay, porque no has encontrado nada que valga la pena, porque no tienes hijos, o porque tus hijos no te hacen caso, o tus padres, lo que sea, pues hay que buscarlo. Algo que valga la pena en el mundo a lo cual acogerse. Psicológicamente hablando, me refiero. Siempre hay algo. Pero a veces es difícil de encontrarlo. Porque estamos en ese periodo, no sé, pues de depresión incluso, quizá, en el que no ves nada más allá de la negatividad del mundo, de la negatividad del futuro, cosa que desde luego no ayuda. Si empezamos a percibir el mundo peligroso y negativo, claro, ¿qué cosas valiosas vamos a encontrar en ese mundo? El mundo es valioso en sí mismo, es negativo en sí mismo, no lo sé, tiene que ver con la percepción. ¿Qué creéis? ¿El mundo es negativo? ¿El mundo es una mierda? Como dicen muchos. ¿Opináis eso? ¿Qué pensáis de eso? O incluso ya no solo el mundo, sino el futuro. Hemos hablado muchas veces de la relación entre ese tipo de pensamientos y la depresión. A pesar de que el mundo sigue siendo el mismo, unos lo ven como algo maravilloso, donde hay muchísimas cosas por explorar y conocer y disfrutar, y otros lo ven como
una auténtica maquinaria de la manipulación y la mentira, por parte incluso de algún tipo de estructura opresora, etcétera. Desde luego vivir así se vive psicológicamente, te afecta. Buenos días, Lisette, ¿qué tal? Buenos días, Inma. Ah, Inma, esa es mi tía Inma. Es mi tía de Sevilla. He visto la foto ahí en chiquitín. Si no, es mi tía. Es mi tía. ¿No? Sí, creo que sí. Así ves, sí, es mi tía. Por aquí ha pasado mi madre, mi hermana, mi tía, mi primo. Pasan todos por aquí. Ahí sí que tiene que hacer una calor increíble, ahora mismo. Ahí sí. Aquí hace calor, pero nada que ver con Sevilla. A ver. A ver qué me he dejado por aquí. Pasamos porque eres el mejor. Lo que pasa es que la valoración de la familia siempre suele estar sesgada por los afectos. Entonces no vale. Doy fe. Bueno, Lisette no es de la familia, así que eso ya da un poco más de objetividad. Aquí ya es verano y hace mucho calor. Bueno, pero es que lo de Sevilla es que es una cosa de otro mundo, ¿eh? O sea, el concepto de salir por aquí a tomar un café en pleno agosto a las 3:30 de la tarde, aquí todavía se hace, pero allí es imposible. Allí no, es que no se puede ni pensar siquiera salir a la calle. Pero aquí se hace, vamos, aquí es completamente habitual salir a las 3:30, 4 a tomar café. Y cuando yo fui una vez a Sevilla allí con mi tía, dije, pero aquí no sale nadie a dar una vuelta a las 3:30. Dices, ¿cómo? También los cambios de la cultura también, ¿no? Y de la propia cultura de cada región, etcétera, ¿no? A ver. A ver si me he dejado algo por aquí, que siempre me dejo algo. Buenos días. Aquí café. No se puede. Salimos muy temprano o muy tarde, claro. A ver, ¿de qué manera puedo ayudar a mi hijo? Tiene... A ver qué tiene. Problemas con la comprensión lectora. ¿Tiene un diagnóstico o no? ¿Trastorno del aprendizaje? ¿Trastorno de déficit de atención? Claro, lo que necesita es... Sí. Lo que se trabaja con el déficit de atención, bueno, son muchas cosas, entre otras conductuales, porque aparte de déficit de atención tiene la H del TDAH, tiene hiperactividad, impulsividad. Pero bueno, en cualquier caso, tenga o no tenga, el tema de la atención se trabaja, partamos de la base de la que partamos, de la misma forma. Hay que trabajar haciendo, dado que entiendo que es un niño, no sé qué edad tendrá, pero entiendo que es un niño, se trabaja con juegos. Si no es un niño, pues igual, de igual manera, con 12 años. Hay que hacer juegos que conlleven el prestar atención durante un rato sin que se distraiga, mantener la atención. O sea, trabajar la atención sostenida, trabajar el foco de atención y trabajar la discriminación entre diferentes estímulos mediante juegos. Claro, imagino que te habrán dicho algo en el colegio, cómo lo trabajan, pero tiene, no me has contestado, ¿tiene la H también? ¿Tiene la hiperactividad? Pero para la atención, mira, yo por ejemplo, los pacientes que tengo con TDAH, la cuestión es que lo que a él le gusta es muy bueno. Sí, eso se recoge dentro del diagnóstico del TDAH, ¿eh? Es normal, ¿eh? O sea, no podrías decir, ah, mira, pues si está todo el rato jugando a la PlayStation, a la consola, y presta tanta atención, entonces no puede ser que tenga TDAH, no tiene nada que ver. Se trata de que no sea capaz de prestar atención a aquello que no le gusta tanto.
Eso es TDAH también. O sea, no es incompatible. Aunque sorprende mucho, claro. De todos modos, todo lo que sean pantallas tiene una capacidad de captar y capturar y retener la atención que, vamos, no se compara con absolutamente nada. Así que no sería representativo. Pero, por ejemplo, leer, imagino que ya no le atrae tanto. Y leer no será tan capaz si tiene déficit de atención. Y esa es una muy buena herramienta. Si lees cada día un poquito, lo que estarás trabajando es precisamente el foco de atención, la distracción del resto de cosas, la comprensión lectora, pero claro, tienes que convertirlo en algo sistemático, que todos los días lea un poquito y que todos los días después de leer te cuente qué es lo que he leído. Que imagino que son cosas que se harán en casa, pero también se hacen en consultas psicopedagógicas. Claro, es como se suele trabajar también. Necesita trabajar la atención y partas de la base que partas de un déficit o no, la atención va mejorando con el tiempo por la práctica de eso, mediante juegos de ese estilo. El otro día decía el juego este de las tarjetas, que supone la memoria espacial, esa de las tarjetas de buscar parejas y todo eso. Ese es el problema, que en el colegio es muy despistado. Me dijeron que no tiene muy bien lo de retener cosas, mala memoria operativa se llama, ¿no? La que tiene la memoria de trabajo, la que tiene que ver con retener pocos elementos. Claro, de nuevo, esto se trabaja en consulta psicopedagógica mediante juegos. Por ejemplo, venga, te voy diciendo una secuencia de números o de animales o de lo que sea y tú me los tienes que decir. Te digo jirafa, elefante, rinoceronte, te digo 5, las registras, dices, ¿cuánto me has dicho? De 5 me has dicho 4. Ok, mañana lo volvemos a hacer. Mañana de 5 me dices 4. Ok, lo registro otra vez. Y de pasado mañana te digo 5 y me dices 5, lo registro, ha aumentado un punto. Y así vas cada vez más, diciendo cada vez más, hasta que tú vas a ir viendo la mejoría. Semana a semana vas a ir viendo que retiene cada vez más. O semana a semana o mes a mes. Pero vas a ir viendo cómo mejora. Hola Chocolati, buenos días. Lo que sí sabemos es que con la práctica se mejora tanto la atención como la memoria, se parta de donde se parta. Si se parte de un problema o de un déficit, bueno, pues entonces empezaremos desde ahí para arriba. Si no se parte de un déficit, tendrás mejor capacidad y desde ahí empezarás incluso a mejorar. Bueno, pues entonces empezaremos desde ahí para arriba. Si no se parte de un déficit, tendrás mejor capacidad y desde ahí empezarás incluso a mejorar a partir de la buena capacidad. Pero esa es la idea, que mejora con la práctica. Siempre. Con lo cual es esencial que se trabaje. Ahora, si lo que tiene, por ejemplo, es un diagnóstico de TDAH, que no me has dicho si lo tiene, no sé si lo tiene. Sencillamente lo que tiene es problemas de atención, pero si no cumple todos los criterios no tendrá TDAH. Lo digo porque el TDAH sí es un problema también del neurodesarrollo. También hay una cuestión también ahí del desarrollo de las neuronas del córtex prefrontal que están un poco menos activas de la cuenta. Y bueno, pues en cualquier caso se puede llegar a las mismas cotas de rendimiento académico con trabajo, que es lo que hacemos en consulta psicopedagógica también, ¿vale? Se puede llegar a eso, con lo cual al final es practicar y practicar. Y yo cuando trabajo te digo ese diagnóstico, aparte del trabajo que hagan allí en el colegio, aparte de si lo llevas o no lo llevas a un psicopedagogo, etcétera, esos juegos los puedes hacer en casa y lo puedes registrar. Puedes registrar qué capacidad tiene de memoria y de atención e ir viendo con esos juegos cómo va mejorando. Claro, pero también depende del tiempo que tengas tú, en fin, de las ganas que tenga él de hacer cosas en casa. Todo eso depende mucho. Pero estoy a la espera de una prueba por lo privado, claro. Una persona de 61 años tiene problemas de olvidarse las cosas. ¿Cómo podría mejorar? Mira, esto es un caso, Dori, de que partimos de una persona que no es que tenga problemas de atención en la infancia, sino que empieza quizá a olvidarse de cosas sin ningún diagnóstico, entiendo, pero desde luego quizá esto venga sin que haya ningún diagnóstico ni ninguna enfermedad, puede venir pues sencillamente, pues en fin, la memoria empieza a fallar y necesita trabajar a nivel cognitivo para que no se deteriore. Es que de no utilizar la memoria y de no utilizar la atención también se va deteriorando con los años.
Evidentemente, claro, tenemos que trabajarlo. Sobre todo si tenemos una rutina muy estricta, hacemos siempre las mismas cosas, que no nos requiere no solo no pensar, sino no prestar atención a casi nada porque lo haces en automático. No tienes que retener información porque todo lo apuntas. Claro, todo eso va consiguiendo que el cerebro, como no tiene necesidad, se vaya deteriorando con los años. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de nuevo ejercicios que nos hagan forzar la memoria, forzar la atención. Por ejemplo, esta persona de 61 años, cuando vaya a comprar al supermercado, que diga, no voy a llevarme lista, voy a intentar retener toda la lista en la cabeza. ¿Cómo? Pues con técnicas. Por ejemplo, mira esta técnica, mnemotécnica. Si por ejemplo quieres recordar la compra que tienes que hacer para ese día, en vez de tenerla en el papel, dices, vale, pues una secuencia lógica. Por ejemplo, mira, pues tengo que comprar lechuga. Pues te imaginas que en la entrada del supermercado habitual al que vas, cuando entras, pisas un montón de lechugas, digo mentalmente, pisas un montón de lechugas al entrar y escuchas como cruje, clac, 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 ¿sabes? Cruje cuando entras, y después de entrar resulta que si lo que buscabas después era en la lista era la leche, pues resulta que está derramada un montón de leche por el suelo. Es decir, visualmente vas conectando una cosa con la otra, con tal de que luego en tu cabeza, cuando estés en el sitio, digas, a ver, ¿qué era primero? Y digas, ah, la lechuga, porque tú hacías mentalmente el trabajo de ir por el supermercado y había lechuga cuando entrabas y luego estaba derramada la leche. Bueno, pues es un ejercicio mnemotécnico, visual, para recordar cosas. En cualquier caso estás forzando las cosas, forzando la memoria operativa, en vez de tenerlo apuntado. Así que eso va a mejorar tu capacidad de memoria. Ya no es que recuperes la que tenías antes, con 61 años, antes de que tuvieras algún problema, sino que vas a mejorarla hasta el punto de tener mejor memoria que antes. Yo hago la lista y después me la dejo en casa. Sí. Pero no hablabas de ti, ¿no, Dori? No te referías a ti, ¿no? Pero hay momentos que tengo conversación con alguien y no me salen las palabras. Pero ¿tú qué edad tienes, Dori? ¿Te referías a ti o no? Vale. ¿Pero eso te pasa ahora o te pasaba de toda la vida? Porque a mí me pasa también. Hay veces que no me salen las palabras. A todo el mundo le pasa. Pero sobre todo la diferencia es lo que marca un problema. Que antes no te pasaba nunca y ahora con 61 años te empieza a pasar. Para que no se te olvide la lista, pues eso, tenerlo memorizado. Vale, te empieza a pasar ahora. Vale. A ver. Y no me salen las palabras, vale. Claro, tiene que ver también con eso. ¿Tú recuerdas, Dori, tú recuerdas un periodo de tiempo largo en el que no te has tenido que esforzar a nivel mental, de pensamientos? Y mira, un juego que a mí me encanta hacer, incluso con mi hija, incluso con mis pacientes niños también, es la rutina de hacer adivinanzas. Porque la adivinanza es un planteamiento que a ti te viene y tú tienes que pensar, no tienes opción de buscar en ningún sitio, y sobre todo que no tengas opción de mirar la respuesta. Claro, también la tecnología nos ha llevado al consumo rápido de información sin tener que pensar nada. Porque un libro, por ejemplo, tienes que extraer del libro la comprensión lectora, creas en tu mente una imagen visual de aquello que estás leyendo, es decir, supone un esfuerzo. Pero si tú pasas un periodo de tiempo muy largo en el que no tienes que pensar nada, porque toda tu vida es cotidiana, es rutinaria, es automática y no tiene requerimientos mentales, es cierto que va a producirse ese embotamiento al final y necesitas salir un poco de ahí. Si tú te esfuerzas en tener conversaciones, rutina cada día, claro, pues hay que salir de ahí. Y no es que esté mal la rutina, ¿eh? No es que esté mal la rutina. Yo te propongo un cambio, mira, Dori. Yo te propongo un cambio de tipo mindfulness. Te propongo de que esa rutina que tienes cada día, esos sitios por los que pasas cada día, eso que haces en casa, que empieces a hacerlo, pero prestando atención a otras cosas que antes no prestabas atención. Quizá a la parte de arriba de los edificios, por las calles que pasas, quizá
los colores de algunas cosas porque vas a sorprenderte cuando vayas por la calle y digas, anda, eso estaba ahí. Llevo un montón de años pasando por aquí y no me había fijado. Que empieces a prestar atención a otras cosas. Que te esfuerces en manejar tu atención diferente, en tu memoria diferente, forzando, teniendo que recordar cosas con trabajo y luego además el pensamiento, haciendo por ejemplo adivinanzas. Adivinanzas. ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo es posible esto? Hola Estrella. ¿Qué tal? Perdona, ¿cómo has dicho que se tenía que hacer para la memoria? Yo sí tengo 62 años y mucha ansiedad. No, para la memoria, cualquier cosa, ¿eh? Hola Estrella. Cualquier cosa, cualquier ejercicio. Y yo estaba poniendo de ejemplo el hacer la compra en vez de una lista, el intentar memorizar cosas. Intentar memorizar la lista en vez de tenerla apuntada, con tal de forzar la memoria. Por eso, por salir de la rutina. De la rutina en la que no pensamos nada. Si incluso has tenido un trabajo rutinario toda tu vida. No sé si todavía trabajas, Dori, imagino que sí. Pero si la rutina es siempre la misma, lo que haces en casa es siempre lo mismo, todo lo mismo, no te esfuerzas en pensar. Es que pensar gasta energía. Es que recordar gasta energía. Y prestar atención gasta energía. Pero no prestar atención porque es todo en automático. Lo tienes todo apuntado, por lo tanto no tienes que memorizar nada. Y no tener que pensar, pues al final lleva un poco de cierto embotamiento. ¿Cómo puedes olvidar el barro y el agua? Hola luna llena. ¿El barro y el agua es algo religioso? No sé a qué te refieres. Pero ejercicios de memoria y todo eso hay muchísimos, ¿eh? Y yo sugiero eso, por un lado el pensamiento a través de ejercicios como adivinanzas todos los días. Y luego aparte memoria y atención, ejercicios, ¿vale? No es la riada de Paiporte de Valencia. ¿Y por qué dices que lo he olvidado? De hecho hace poco he hablado de ello. ¿Por qué dices que lo he olvidado? David, a ver qué hacer para quitarse la negatividad. Miedo a sufrir por muchas caídas. Caídas metafóricas, ¿no? Mira, en el caso de User. Ah, vale, vale, luna llena. Pensaba que te referías a que la había olvidado yo, por alguna razón. Vale, no había entendido la pregunta, perdona. Mira, esto lo voy a conectar con esto que dice User, de quitarse la negatividad. ¿Vale? A ver, los pensamientos negativos aparecen sin que los queramos. Todo el mundo los tenemos, pero no todo el mundo reaccionamos igual a los pensamientos negativos. Pasa como el hipocondríaco cuando presta atención de forma automática a partes del cuerpo que duelen o que molestan o que se mueven. Con un pensamiento negativo, una persona con ansiedad, a diferencia de la persona que no tiene ansiedad, no le presta atención, sencillamente aparece y cuando aparece el pensamiento negativo, hace un esfuerzo la persona que no tiene ansiedad, la persona que sobrelleva el asunto, cambia ese foco de atención del pensamiento negativo a un pensamiento menos negativo. Si no positivo, al menos menos negativo, que le permita tirar para adelante. Que le permita decir, vale, esto es lo que ha pasado. No sé si tú has vivido allí, luna llena, y has vivido en persona todo aquello, pero si lo has vivido en persona, desde luego es mucho más complicado porque puede incluso llegar al estrés postraumático. En algunos casos, en un porcentaje pequeño, no en todos los casos, ¿eh? Pero tú sabes que habrás estado ahí, que mucha gente se creció ante ese evento y ayudó a mucha gente y tiró para adelante y se ha reformado reformulado su forma de ser, digamos. Ha crecido, ha ayudado a otras personas y antes no lo hacía. Bueno, pues esa nueva forma de ser a razón de una catástrofe como esta es un poco la forma que tenemos de entender que la realidad no es solo una, es como lo percibes tú, ¿no? Y esta persona que está viviéndolo de esa forma, en la cual se reconstruye a sí mismo como alguien capaz de ayudar a los demás, etcétera, le ha hecho mejorar como persona ante una catástrofe como esa, ¿no? Buenos días. Bueno, ahora voy con eso, ¿vale? Pero en fin, en general, los pensamientos negativos no se pueden quitar,
solo se puede manejar nuestro foco de atención de un pensamiento negativo a uno que nosotros generemos con voluntad que podamos prestarle atención. Tenemos que aprender a manejar nuestro foco de atención. Y de nuevo, como decía antes, el foco de atención mejora con la práctica. Es lo que llamamos meditar. Meditar es mover nuestro foco e inhibir la atención que le prestamos a otras cosas. Esto puede ser llevado a cabo con la respiración, por ejemplo, prestar atención a tu respiración y quitarle la atención a todo lo demás, incluido nuestros pensamientos, o exactamente lo mismo que tú tengas tu atención en un pensamiento negativo y se lo puedas quitar y puedas poner tu atención en otro pensamiento de tal manera que cuando venga cualquier otra cosa vuelvas el foco otra vez a ese pensamiento menos negativo o quizá incluso positivo. Eso es lo que podemos hacer, pero no quitar jamás un pensamiento negativo. No se pueden quitar los pensamientos negativos. Y lo que sí se puede hacer en cualquier caso es, porque son diferentes técnicas, diferentes formas de trabajar esto, es lo que llamamos de fusión cognitiva. Es entender que los pensamientos son prácticamente como nubes en el cielo, que están ahí en el cielo y van pasando con el viento, y que si las dejas pasar, pues se van y ya está. Es un pensamiento negativo, pero los dejas pasar, pues no te identificas con ello y no te da malestar. Si le prestas demasiada atención, la nube se queda ahí, no se menea y te está dando malestar todo el día. Aquí ha cambiado un poco el paisaje sin querer. Recuerdas todo continuamente. Allí imagino que allí, bueno, es que se ha escuchado tantas cosas que tampoco sabemos realmente lo que hay y lo que no hay. Quizá de primera mano nos cuentes tú cosas más fiables. Allí está las cosas limpias. ¿Ha mejorado aquella situación de forma objetiva o no? No importa. A ti, User, muchas gracias a ti. Funciona muy bien eso, comentaba. Pero vamos, es difícil, desde luego hay que trabajarlo y se mejora con la práctica, que es lo que se hace en consulta. -5 ya. Fueron días de ver fallecidos en la calle, con la impotencia sin poder hacer casi nada. Claro, aquí mejora muy poco. Qué duro, ¿no? Eso muchas veces va asociado a estrés postraumático, al impacto de ver cadáveres, sobre todo viendo cadáveres, es donde más aumenta esa probabilidad de padecer estrés postraumático. Y es difícil de sobrellevar. A mí me pasa que cada vez que pienso, que un pensamiento negativo me aborda, siento un tirón en la parte del cuello. Cada vez que un pensamiento negativo te aborda, un tirón en la parte del cuello. No sé si tiene alguna relación, Yo diría que no. Y la compra, muchas horas de cola, ya ves, claro. Es el mejor. Es el mejor con todo mi respeto. Yo, qué bien, gracias. Mucha gente empobrecida que ha perdido todo, claro. Si además yo tengo un familiar de mi suegra, cercana a ella, que de hecho salió en la tele, que perdió 2 hijos. Y no solo 2 hijos, sino además que por, digamos, haberlos recogido, etcétera, y llevado a su casa, le cayó un muro encima en su casa y al final tuvieron que amputarle su pierna, aparte de haber perdido en fin, unos testimonios muy, muy difíciles de gestionar. Y está en psicólogo, en tratamiento psicológico, psiquiátrico. Este chico salió a la tele. No él, no, su mujer. Ay, gracias a ti, luna llena. Me cuesta mucho pasar de lo negativo al positivo. Y hago meditación. Estamos pensados para sobrevivir, no para ser felices, sí, así es. Sí, tienes razón, User. Estamos hechos para sobrevivir y reproducirnos, para adaptarnos, digamos, al entorno, pero no para ser felices. El ser felices o no lo vamos a tener que construir, porque no es algo dado por la biología. Es algo dado, quizá,
por la reflexión de qué es lo que es ser feliz, de qué elementos van a hacer que esté más tranquilo, más feliz, y llevarlos a cabo de forma voluntaria y con esfuerzo. Eso va a conseguir que seas feliz, pero no te viene dado por la naturaleza. Lo que viene dado por la naturaleza es la reproducción, la supervivencia, claro. Así que todo lo demás va a ser un esfuerzo por nuestra parte. Sobre todo, pues quitar el malestar, ¿no? Quitar el malestar, la tranquilidad y conseguir pues relaciones sociales fuertes, tener metas en la vida, etcétera, ¿no? El ser humano ha sobrevivido a guerras y catástrofes. Buenos días, Mari, estamos a punto de marcharnos. Si ha llegado ahora, bueno, mañana de todas maneras conectaré otra vez, ¿vale? A las 10. Personas fuertes haremos personas débiles. A ver, personas fuertes haremos personas débiles. ¿O te refieres a eso de tiempos difíciles hace personas fuertes? ¿Te refieres a eso? Ahora la sociedad es débil. Pero por eso, ¿no? ¿Te refieres? Porque la sociedad, la generación de ahora lo ha tenido más fácil, ¿te refieres? No nos damos cuenta y valoramos todo, eso es, hasta que tocas fondo, claro. Y sin embargo, eso, ¿no? Mucha gente ha salido adelante, ¿no? Y se ha vuelto a reconstruir como persona, sí, sí. Al igual que una casa, ¿no? Hay gente que aquello le ha marcado en sentido positivo. Es decir, ha perdido todo y ha sido la forma de salir de algo que quizá incluso no le gustaba del todo, como puede ser un negocio, etcétera, y se ha reconstruido de una forma en positivo. Y esos testimonios son maravillosos también. Y es lo que hay que intentar buscar. El ser más, si no más positivos, al menos menos negativos. Centrarnos en las partes que sí nos permiten vivir más tranquilos. Sí, eso es, crear vínculos afectivos saludables, sí, permiten vivir más tranquilos. Sí, eso es, crear vínculos afectivos saludables, sí. Pues tener personas positivas a nuestro alrededor. Y cuando estemos mal podamos saber que no estamos solos, sí, eso siempre ayuda. Si eres bueno, buenas cosas vendrán, porque vibras en lo bueno. Eso así que no me entra mucho, ¿eh? Se atrae lo que se piensa, eso no estoy de acuerdo. Eso de la ley de la atracción no es real porque se han hecho muchos estudios y no es cierto. Pero bueno, entiendo la lógica, era una teoría interesante, pero a la hora de la práctica no se ha llevado a la evidencia. ¿Hacemos realidad lo que pensamos a largo plazo? No, exactamente, pero... Y de hecho se ha llevado a cabo con teorías psicológicas, muy interesantes. Gracias, User. Se ha llevado a cabo, por ejemplo, con la teoría de Simonton para el cáncer, que alguna vez creo que la he contado, que es una teoría que hablaba de que si tú imaginas, si tú crees que tu cáncer está siendo atacado por tu sistema inmunitario, tú te imaginas, estás haciendo un proceso de imaginación en la que tu sistema inmunitario se activa y se fortalece y se enfrenta al cáncer, se suponía, según esta teoría, que mejoraría, por tanto, tu cáncer, que el sistema inmunitario atacaría el cáncer, porque es lo que tú estás proyectando y estás llevando a tu mente, ¿no? Claro, ¿qué dice la evidencia al respecto de eso? Que estos pacientes que hacían esta terapia, aparte de haberse gastado una cantidad de sesiones para esto, no habían quitado el cáncer en absoluto, el cáncer seguía siendo el mismo, pero se sentía mejor, tenía menos ansiedad, más aceptación del cáncer, menos depresión, menos insomnio, con lo cual, claro, mejora lo de aquí. Si tú pones el foco en eso, mejora tu estado de ánimo, pero no mejora lo físico, no cambia la realidad en absoluto, cambia solo tu estado de ánimo. Es decir, lo de la ley de la atracción no es algo que se haya podido evidenciar. Oye, es interesantísima la teoría y ojalá se hubiera podido demostrar, porque actuaríamos de otro modo, también los psicólogos, ¿no? Pero evidentemente eso no es así. Y lo que uno debe cambiar es del entorno aquello que podamos cambiar, pero con acción, con conducta, no esperando que cambie por nuestros pensamientos. Y una vez hemos cambiado todo lo importante que podamos cambiar del entorno,
haciéndolo todo lo posible, entonces es cuando uno tiene que cambiar esto de aquí. Su forma de ver las cosas, sus expectativas rígidas, su forma de entender todo eso que le está pasando. Ya con una edad y más sabiduría, a sitios que no me siento cómoda no voy para cumplir. Miro mi salud. Muy bien. Tomaría el sol y me cuidaría muchísimo, me movería, me buscaría un psicólogo y pensaría que me voy a recuperar. No, pero no depende del cáncer. No depende del cáncer. El cáncer, claro, no se va a mover, por eso digo, por imaginarte que tu sistema inmunitario se fortalece. No es relativo a qué cáncer, qué tipo de cáncer. Se ha estudiado con varios cánceres, es una teoría muy interesante. No, pero no varían esas. Eso se ha estudiado también, ese estudio, porque cuando se estudia en ciencia algo, lo que se hace es un estudio primero orientativo, a ver qué es lo que ocurre, y luego se estudian los moduladores, efectos moduladores que intervienen en que eso se dé o no se dé. Si el resultado es negativo en este caso, se van a ver aquellas variables moduladoras, por ejemplo, la gravedad del cáncer, la evolución del cáncer, el sistema inmunitario en qué momento está, o sea, todas las variables que hacen que el efecto ese se produzca o no. ¿Entiendes? O sea, todo eso tiene que estudiarse también porque entonces no se está estudiando el efecto. O sea, tú ves el efecto, pero no sabes la causa si no encuentras las variables intermediarias. Y todo eso también se ha estudiado. O sea, no hay variable que afecte al cáncer en ese sentido a través de tus pensamientos. O sea, en este caso, esa teoría que se llama la teoría para el cáncer de Simonton, que se basa primero en la ley de la atención, en la ley de la atracción que diga, pero no ha mejorado en ese sentido. Sin embargo, sí mejoró aquello que era esperable, que era el estado de ánimo. La ansiedad, la depresión, que a veces se vuelve incluso algo peor que el cáncer. Porque tener depresión con un cáncer, no dormir por tener insomnio, etcétera, a veces hacen incluso el cuadro clínico casi peor, porque la gente quiere quitarse la vida. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir cerrando, que tengo ahora un paciente. El que quiera escribirme por privado para una consulta online me puede escribir, y sabéis que tengo el espacio de suscripción también en la parte de mi perfil bajo pone suscripción. Estoy creando un grupo ahí de terapia, son 3,5 € al mes, y estoy haciendo un directo a la semana y a ver qué ocurre con ese grupo. Creo que va a salir muy bien para el que le apetezca, ¿de acuerdo? Bueno, así que nos vemos mañana a las 10. Sí, mañana a las 10 es viernes, para el último directo de la semana, y ya a descansar el fin de semana, que llevo mucho tute ya toda la semana. Y espero que la voz me vaya aguantando, porque la semana pasada fue horrible con la voz. A ti, Chocolati. Adiós, adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. A vosotros. Adiós, adiós.